Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo que vamos a preparar el día de hoy son unos deliciosos suspiros de elote cubiertos con canela y azúcar, que están deliciosos. Estos son los ingredientes para nuestros suspiros de elote. Una taza de grano de elote, 2 huevos, media cucharadita de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar, 2 cucharas de harina, media taza de azúcar, media cucharadita de canela en polvo para decorar y aceite vegetal para freír. Lo primero que haremos será separar nuestra clara de huevo de la yema, ya que estas las utilizaremos por separado. Ya que las separamos, las reservamos. Ahora comenzaremos a desgranar nuestro elote. Necesitamos una taza de elote. Yo compré 3 elotes, pero solo desgrané 2. Con 2 me fue suficiente. Pero todo esto dependerá del tamaño de tu elote. Recuerda que este ya lo lavamos y lo desinfectamos previamente. Yo estoy utilizando elote amarillo. Ya que está listo, lo llevaremos a la licuadora. Agregaremos nuestra pizca de sal, nuestro 1/4 de cucharadita de canela, el polvo para hornear, la cucharadita de azúcar, las 2 cucharaditas de harina, queso Filadelfia, que es opcional. Por último, nuestras 2 yemas de huevo y ahora sí, a licuar. Esta mezcla no es tan fácil de licuar porque no lleva nada de agua, más que el jugo de nuestro propio elote. Así es que con la ayuda de la espátula iremos moviendo para que este se pueda moler mejor. Te va a costar un poco, pero lo tienes que hacer así. Si tú le pones leche o le pones agua, esta podría quedar muy aguada la mezcla. Es que muévele con la espátula hasta que esta mezcla se haya licuado perfectamente. Después de unos minutos, nuestra mezcla está lista. Ya que nuestro elote está bien molido, es momento de batir nuestras claras de huevo. Estas las batiremos hasta que queden a punto de turrón. ¿Cómo saber que ya están listas nuestras claras? Que ya están a punto de turrón. Es muy fácil saberlo. Cuando tú levantas la batidora, estas formarán unas espiguitas hacia arriba. Si estas no se caen, ya está listo. Ya que están nuestras claras, ha llegado el momento de incorporar nuestra mezcla de elote. Esto lo haremos de forma envolvente, para que nuestros suspiros queden esponjositos. Así es que hay que moverle con mucho cuidado, así como que si estuviéramos envolviendo algo. Si sigues el paso a paso de esta receta, estos suspiros te quedarán deliciosos, esponjaditos, crujientes y muy suaves por dentro. Ya que está lista nuestra mezcla, es momento de freír. En un sartén a fuego medio pondremos el aceite vegetal y cuando esté caliente comenzaremos a poner la mezcla con la ayuda de una cuchara. Estos se fríen muy rápido, así es que tienes que tener cuidado de no dejar que se quemen. Con la ayuda de una espátula, vierte un poco de aceite arriba de ellos y después voltéalos. Realmente no tardan ni más de 2 minutos cuando estos ya están listos para voltear. Así haremos con todos nuestros suspiros. Eso sí, ten mucho cuidado porque este postre es adictivo. Lo querrás hacer a cada rato. Si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo
nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Esta receta es muy económica y más en esta temporada. Aquí es temporada de elote, así es que lo encuentras muy barato. Y los ingredientes son muy fáciles y son muy pocos. Así es que te invito a que los prepares y deleites a tu familia con estos suspiros. Esta receta te rinde para 15 suspiros. Así es que si quieres hacer más, solo dóblale la cuenta. Recuerda que al sacar nuestros suspiros del aceite, los estamos poniendo en un plato con papel absorbente. Ya que terminamos de freír nuestros suspiros, colocaremos en un plato la media taza de azúcar junto con la media cucharadita de canela en polvo y la mezclaremos muy bien. Ya que nuestros suspiros se han enfriado un poco y el papel ha absorbido la grasa en exceso, es momento de envolverlos en la azúcar con la canela. Y bueno, ya están quedando nuestros suspiros. Yo estoy cubriendo mis suspiros con azúcar con canela, pero una otra opción es cubrirlos con azúcar glass o dejarlos así y disfrutarlos junto con mermelada, con miel de maple o con cajeta, o simplemente disfrutarlos así, sin ninguna cobertura, que también están muy ricos. Y bueno, así de fácil están nuestros suspiros de elotes. ¿Qué tal? ¡Tarán! Esto está, pero que se me hace agua a la boca. Te invito a que hagas estos deliciosos suspiros de elote y que me cuentes qué tal te quedaron. También puedes utilizar elote blanco, solo que a ese tendrías que echarle un poquito más de azúcar. Y ya no puedo esperar más. Yo necesito disfrutar de estas delicias. Pero primero te voy a mostrar que estas quedan blanditas por dentro, mira, y están crujientes por fuera. Así es que con permisito, pero ya no puedo esperar más. Están muy ricos para disfrutarlos con un café o con un atolito, con un tecito, con un vaso de leche. No, esto está delicioso. Bueno, yo me quedaré disfrutando de este sabroso antojo. Nos vemos en el próximo antojo. Bye bye.